Seguimos caminando en este programa que tiene una pregunta, ¿en dónde estamos? Y esa pregunta nos lleva, bueno, a buscar y a caminar, a revisar, a investigar. ¿M? No sé si llego a ser un Sherlock Holmes de la época, pero intento en lo político, en lo institucional, en lo jurídico, en los legalismos que no son jurídicos. Y hay un tema que está muy afectado respecto a libertades, respecto a lo que venimos tratando con la doctora Grisel Pereira, que precisamente está ahora con nosotros en este caminar quizá tortuoso de una puerta muy angosta que abre a lo correcto, ¿no? Bíblicamente dice, se abre al reino. Bueno, pero vamos a darle mayor amplitud al concepto de la puerta a lo angosto que abre al reino de la verdad, al reino del conocimiento. Y el conocimiento es el que nos va a hacer libres. Es el conocimiento el que libera el pensamiento del ser humano. Decía John Stuart Mill que la primera libertad tiene que ser la intelectual. Si no hay libertad intelectual, es decir, desarrollo del intelecto, desarrollo de capacidades intelectivas para conocer, para elaborar pensamiento, como para recién ahí tener libre albedrío. Recién ahí podemos decir que tenemos la capacidad de seleccionar, de discernir y de optar por un camino o por otro. Optar, es decir, tomar una decisión. Y eso es un acto de voluntad. El derecho habla de la autonomía de la voluntad en un régimen de contrataciones o en un régimen, yo te diría, jurídico de libertades en un Estado de derecho democrático. Precisamente la autonomía de esa voluntad. Somos seres humanos libres independientes que optamos por un contrato de compraventa, un arrendamiento, lo que fuere, pero también optamos respecto a cómo queremos educar a nuestros hijos. Y ahí aparece la Constitución, que nos protege en su artículo 40, 41, 42. Y no solo protege a la familia, sino que le encomienda un deber, porque considera que es la familia el núcleo central que deberá educar a sus hijos, y así sucesivamente, y ese deber es nada más y nada menos que un viejo pero perenne instituto que es la patria potestad, el deber inherente de los padres, porque incluso la educación, desde la reforma de la Constitución del 67, es obligatoria para la educación primaria y la educación secundaria. Bienvenida, doctora. Hice esta introducción para entender que estamos en un país, se supone que desde la Constitución es un país de educación laica, gratuita, obligatoria, y eso implica el deber inherente de la patria potestad. Por lo tanto, yo no entiendo cómo se sigue defendiendo a un chiquilín del IABA, que es líder de un gremio estudiantil, que hace paros, hace huelgas y se considera con derecho de hacerlo, e inclusive decir que esta autoridad, este gobierno, no lo representa. Increíble. Pidiendo incluso la restitución de quien acometió con un desacato a autoridad, que fue el director del IABA, además, ¿no? Ay, 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 mamita querida, diría Pepitito Marrón. Bueno, 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 bueno. Muy bien, muy bien. Entonces, gracias una vez más, eh, estimado Rubén, por esta oportunidad, porque evidentemente estamos en ese camino que usted recién hablaba, estamos en ese camino que, como bien dijo también, es un Mm, camino angosto, quizás un poco tortuoso, mm, pero que nos lleva a un resultado correcto, a un resultado, y me gustó la palabra que usó, que fue a la verdad, mm, porque la palabra verdad es una palabra riquísima, digamos, ¿no? Porque encierra algo bien importante. Y sin duda, que la libertad es el derecho humano y derecho fundamental, porque se encuentra en todas las constituciones de mm, los países que tienen un sistema democrático mm. como el nuestro. En definitiva, y hablar de este tema, de Sí. la educación Mm, como otro derecho humano, me parece excelente. Y ya para arrancar, me viene a la mente mm, una frase que no va a ser la última, ahora va a ser la primera, la mm. vamos a poner en la introducción, pero tenemos igual otra que podemos repetir cuando terminemos esta Ah, nota. sí, no me La, falle con eso, ¿eh? No, no, si no, no le voy a poner un sí, 10, ¿eh? no, 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 me parece muy bien. Pero arrancamos porque usted termina sus palabras haciendo alusión a la educación.
¿verdad? Y a lo que realmente significa la educación y a todas estas cosas que están pasando lamentables en el Uruguay, ¿no? Con estos temas de las ocupaciones, la ocupación del Yaba, que la desocupan y que vuelven a ocupar, y estos desacatos, obviamente, de los estudiantes, inclusive del director o de las autoridades que deben respetar, sin duda, los primeros que deben respetar lo que está determinado, la normativa vigente, las leyes, los decretos, lo que fuere. Y viene a mi mente una frase cortita, pero que dijo Martín Lutero, y seguramente que usted conoce y muchos que nos Sí, escuchan y nos ven lo estarán también reconociendo. El monje que fue el reformador, ¿verdad? exacto. Aquel que clavó las tesis en aquella catedral de Alemania y de ahí en más se desencadenó algo muy importante, muy bueno, muy positivo y que tiene que ver con la verdad. Pero ¿por qué digo esto? Una frase de Martín Lutero es, la educación, Mm. cimiento de una nación. Claro, 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 que La incluso, educación, claro, cimiento de una nación. claro, sin Si duda, será importante, ¿verdad? sí, Si será importante, que está puesto aquí concebido como el cimiento de una nación. ¿Qué es el cimiento? Aquello sobre lo que se construye, ¿verdad? claro, claro, Entonces, quiere decir que si hablamos de la educación como cimiento de una nación, es sobre lo que se construye esa nación, si será importante. sí, Y sí, cómo está debilitada en estos tiempos en el mundo, pero hablamos de Uruguay y también estamos padeciendo lo que, como usted bien dijo, estamos viendo cuando miramos los informativos o vemos un medio de comunicación, etcétera. Así que sí, sí será importante y debemos trabajar en esto, en que la educación sea realmente esa educación de calidad mm, que tuvimos, ¿verdad? Que también tuvimos años A ujú, en el Uruguay, pero que sí, se fue deteriorando con el tiempo y hoy, como decimos, lamentamos que ujú, tengamos una educación del nivel que tenemos, que estamos en estadísticamente y frente a los estudios que se hacen comparativos con otros países de América Latina, ujú, en un lugar muy bajo. sí, Muy sí, bajo, digo, reitero, frente a lo que fuimos años A, como decía, que tuvimos los primeros lugares. Y si no, sí, el primer lugar en algún momento mm, en cuanto a la calidad de la educación, no sí, solamente en cuanto a valores del pueblo, de la gente, de los ciudadanos, de cómo se expresaban, de lo que hablaban, mm, de precisamente el nivel educativo que teníamos los uruguayos, mm, sino también los niveles de los programas educativos claro, claro, que eran excelentes y eran tan bien vistos que los ponían de modelo en otros países. Y no me refiero a América Latina, a Europa y a Estados Unidos, porque recuerdo yo tener compañeros en la Facultad de Derecho que venían de Europa, de algunos países, porque venían a estudiar acá, a la facultad, y venían a la universidad en diferentes facultades, por el nivel que tenían los programas que eran realmente muy, pero muy buenos frente a los que en aquel momento en Europa o en Estados Unidos tenían. Fíjese, sin ¿cómo duda, cambió, Rubén? sin ¿Cómo hemos duda. cambiado? Y fíjese cuando dice eso, el nivel universitario que Uruguay tenía. También Argentina, que era muy Sí, consultada, sobre sí, todo la UBA, ¿no? La Universidad de Buenos Aires, sí, que estaba es cierto. rankeada en los primeros lugares, y nuestra Universidad de la República en la Facultad de Derecho estaba rankeada muy alto porque claro, teníamos doctrinos de primer nivel, de primera categoría, ahí estaba Sí, el tema, ¿no? Es sí, decir, sí, estábamos hablando de un país que tenía doctrinos, juristas, cientistas jurídicos que hablaban de igual a igual con los juristas europeos y norteamericanos, y además sentaban doctrina, es exacto. decir, daban material, digamos, de conocimiento científico en sus tratados. Teníamos, yo recuerdo ir a Facultad de Derecho y tenía profesores que eran los titulares de tal tratado. Y Ujú. uno a veces no se daba cuenta. Después me cayó la ficha hablando mal pronto y en criollo. Digo, claro, a mí me está dando clases
Un tratadista reconocido internacionalmente que tiene un tratado de veintipico de tomos sobre el derecho civil, sobre el derecho penal, por ejemplo, Sí, sobre, ¿no?, el derecho procesal, etcétera. En el bueno, derecho público ni que hablar, que teníamos grandes juristas, Barbagelata, Justino Jiménez de Aréchaga, el hijo Eduardo Jiménez de Aréchaga, bueno, y tantos juristas, ¿no? Enrique sí, Vesco, y qué sé yo, habían tantos juristas, pero eso se perdió. Ahora, mire lo que me hace recordar. Hoy justamente hablaba con uno de esos grandes juristas, de cuyo nombre él no quiere que se hable públicamente, pero es muy amigo mío y es un eximio jurista y además de una vastísima cultura, incluso un gran analista político. Y me decía, le voy a pasar en PDF unas 15 páginas del libro de George Sabin, Historia de la Teoría Política. Ese libro es muy recomendable, se lo recomiendo. Yo voy a hacer el esfuerzo y me lo voy a comprar. Historia de la Teoría Política. ¿Por qué? Porque en esas 15 páginas explica Sabin de modo muy exhaustivo, pero claro y descriptivo, qué significa el liberalismo. Entonces, él analiza el pensamiento de John Stuart Mill, que fue el primer gran liberal, el único liberal que dijo lo siguiente: el liberalismo puede prosperar, es decir, el liberalismo es ese sistema de ideas, de filosofía de segunda mitad del siglo XIX, atravesando primera parte del siglo XX y luego se queda con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahí se empieza a diluir en Europa y quizá por ese lado venían a consultar a nuestros doctrinos y juristas. ¿Por qué? Porque el liberalismo, dice Stuart Mill, solo es posible con una sociedad liberal. Si la sociedad no es liberal, no es posible aplicar el liberalismo. Y lo mismo sucede con el marxismo y su revolución permanente. ¿Cuándo van a aplicarlo? Cuando se vaya haciendo cada vez más marxista la sociedad. Entonces, vuelvo a lo mismo. La gran batalla cultural es entre el marxismo y todo su abanico de ofertas, marxismo cultural, marxismo gramsciano, woke, marxismo trotskismo, marxismo maoísta, marxismo leninismo, lo que se quiera. Es un exacto, régimen totalitario. ¿Y contra qué lucha? Contra qué está luchando? ¿Cuál es su enemigo natural? El liberalismo. Es el liberalismo. El liberalismo que, bueno, dejó de luchar, no presentó ideas, se quedó, y entonces no está haciendo lo que tiene que hacer, que es la educación permanente. El sí, marxismo habla de revolución permanente, el liberalismo tiene que estar en la educación permanente. Por eso estamos hablando con usted de educación y justamente lo que decía Martín Lutero, que provoca esa gran revolución del renacimiento nórdico, básicamente, claro, sí, que motiva aquel libro fantástico de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del sí, capitalismo, por ejemplo. exacto, Es exacto, impresionante, ¿no? ¿Cómo eso se perdió? Es decir, hoy usted le pregunta a cualquier político, a cualquier diputado, cualquier senador, a un ministro, ¿usted qué es? Se considera que es qué? Y la mayoría, ¿qué le van a decir? Simplemente que son demócratas o que son republicanos, pero no alcanza con sí, eso, con decir soy, pero la democracia es liberal, es el liberalismo. ¿Qué democracia? Esta democracia que dice la Constitución. ¿Y por qué no la defienden entonces? exacto, sí. Un grave problema, ¿verdad? Lo que hoy se está viviendo en tantos ámbitos, Sí, en diferentes áreas, ¿verdad? sí. Nosotros estamos tocando la educación porque, bueno, estamos haciendo un ciclo determinado sobre estos temas, El ¿verdad? núcleo ese, ¿eh? Es el núcleo de todo Sí, esto. sí, 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 exacto. Entonces, pero como decimos, está sucediendo una degradación, un mm, deterioro sí, de lo que es exactamente un sistema democrático, bien entendido, como usted está hablando, que forma parte de un liberalismo que es el que realmente debería aplicarse y claro. que lógicamente ese deterioro, eso repercute en muchísimas áreas. Sí, Evidentemente, toca muchísimos temas. sí, Y como reitero, estamos aquí en el camino de la educación, entonces estamos viendo, y como usted recién mencionaba también, ese gran título, por decirlo de alguna manera, que es la batalla cultural, mm, que da, ¿verdad?, lugar a ese también estudio que ha hecho Agustín Laje, sí, ¿verdad?, que obviamente se encarga de estudiar en forma profunda sobre sí, este tema de lo que es la batalla cultural. Y sí, sin duda que esto es producto, como usted bien dice también, consecuencia de toda esta introducción, de toda esta aplicación de las teorías marxistas, sí, leninistas, de todo esto que es el resultado del Foro de San Pablo sí, y que lamentablemente, bueno, ya tenemos ahora lo que establece la Agenda 2030, etcétera, etcétera, y que todo tiene que ver con
lo que estamos viviendo con este deterioro sí, en todas las áreas, máxime en la educación, que como también hablamos recién, debería ser el cimiento sobre el que se construye una nación. Así claro, que sí será importante. Y cuando hablamos de batalla cultural, lo estamos extendiendo a todo lo que también recién comentábamos rápidamente. Por ejemplo, al deterioro en lo que es el conocimiento de claro, los estudiantes, de los jóvenes, claro. en el léxico, en el lenguaje, en la forma que se expresan, en una cantidad de cosas, Mm, porque como usted bien dice, uno habla con un joven hoy, con un niño de primaria o con un joven o un adolescente de secundaria o de la UTU, mm, ¿y qué es lo que puede usted encontrar en esos niños o en esas niñas o en esos adolescentes? Cuando pregunta sobre algo medio profundo, no profundo del todo, mm, en la historia mm. en la misma lengua, ¿no? En lo Sí, que es lo mismo que estamos hablando de cómo sí, expresarse, en lo que es el idioma español, en lo que en el conocimiento de tantísimas cosas, de saberes, como se expresa en la propia ley de educación. sí, ¿Y eso qué es? ¿Producto de qué? De esto que estamos hablando, claro, claro, de claro, este deterioro lamentable por claro. esta guerra que, como hemos hablado y usted lo ha mencionado, ha introducido el marxismo, el socialismo, y que ya no son batallas o no son guerras entre las propias clases, ¿verdad? Ya no hay ahora una batalla entre las propias clases porque vio que eso ya no dio resultado, No, entre patrones y obreros, no. entre empresarios y trabajadores. Entonces, ahora es esto, ¿verdad? Ahora Ah, es sí. la cultura. Ellos, Eso es, la lucha de clases que planteaba Marx como, digamos, el sustento de su teoría revolucionaria, con Gramsci se transforma en la exacto, revolución cultural, pero exacto, desde el Estado. Desde el exacto, Estado. Si hay que revolucionar, dice Gramsci, sí, desde la educación, una nueva exacto, concepción del Estado para que los sectores sociales o las clases más vulnerables se sí, emancipen de ese patriarcado capitalista. De algún modo sigue el sustrato de clase y de lucha de clases, obviamente, pero la estrategia cambia con Gramsci y ha cambiado tomando a Gramsci, ha cambiado con este marxismo cultural que toma a Gramsci, todos los teóricos. Entonces, hoy que exacto. tenemos como el resultado del gramscismo, de lo Ujú, cultural, lo que viene a ser una gran bandera que va instalando distintas columnas, digamos, de guerreros revolucionarios o de luchadores revolucionarios, que es la LGBTQ. Por eso son todos casilleros, renglones, donde ahora exacto, están convencidos, por ejemplo, las lesbianas, ¿no? L, lesbianas, G, gays, LGB, bisexuales, ¿no? LGBT, transexuales. sí, Q quiere decir queer, quiere decir sí, raro, pero era el exacto, raro en la Inglaterra del siglo XVII, que es el término que ellos toman, acuñan, el raro que es rebelde, que se revela y que hasta es extravagante para la sociedad, que era un sí, marginal. Entonces, ese cure viene a ser todos los marginales, ahí agarran un montón, ¿no? Todos los que se sienten marginales respecto al sistema. Y le exactamente, ponen un signo de más, porque quiere decir, nosotros seguimos absorbiendo. Bienvenidos todos los que se sienten minorías despojadas, vulnerables exacto, por el sistema capitalista liberal exacto, democrático burgués. Esa exacto, es la batalla. Y esa es exacto. la virtud de Agustín Es, Laje, darnos este claro, escenario. claro, haber introducido precisamente ese escenario, ¿no? De la batalla cultural, y como usted también acota, con Gramsci, evidentemente que cambia ese rumbo, y lo que hace es precisamente, porque él lo mismo, Gramsci lo expresa, Sí, de que para conseguir entonces los objetivos que se proponen ahora, es lo que hay que atacar precisamente la familia en primer sí, lugar. sí, O sea, sí, la familia, la educación sí. y la iglesia. Y O sea, y el poder judicial, el orden jurídico. y el Él habla poder de cambiar jurídico, el sistema jurídico. obviamente, o sea, son columnas, Sí, columnas sobre los que sí. se apoya, Lo- evidentemente, claro, una nación también, claro, claro, lógicamente. claro, Y claro. comienza por qué? Por destruir o pretender, ¿no? Que Sí, se destruya, ¿verdad? La familia. sí, ¿Por qué? Porque la familia como institución es la primera institución creada, claro, porque la familia o de muchas familias es que se forma la sociedad. seguro. Ya lo dice, ¿verdad? Nuestra constitución en el artículo 40, la Claro, familia es la base de claro, la sociedad. claro, claro. Entonces, ataquemos eso,
desvirtuemos, deconstruyamos, porque la palabra que Sí, aparece de sí, construir, o ¿verdad? decodificar, ¿verdad? Ellos decodifican, deconstruyen para construir algo distinto Exacto, y lo vamos exacto. viendo, doctora. Por Y ejemplo, bueno, y la dentro de justicia de eso, familia la adulteraron. La bueno, justicia de familia, ¿se acuerda? Los juzgados de sí, familia. sí. No, se terminó No, eso. no, no, es que absolutamente al pretender es como tirar bombas, ¿no? A Sí, estos diferentes sectores, está tirando esta bomba a la familia. ¿Y qué hace? Se destruye, porque las familias que componen la sí, sociedad, al verse atacadas sí, o destruidas, como se sí. está pretendiendo hacer, Sí. esto repercute en la sociedad. ¿Y qué sociedad vamos a tener? Una sociedad destruida, lamentablemente, Otra sociedad, porque ellos lo que están haciendo es dinamitar los cimientos para poner otros cimientos. Eso es otra. lo que planteó Por, Gramsci. bueno, Ahora, lo mismo, ¿qué dijo perdón, lo Lutero, mismo, doctora? ¿cómo? Cómo dijo Lutero? ¿Cómo fue que dijo? La educación, Mm, cimiento de una nación. ahí La está, educación, cimiento de una nación. ahí Y está. ahí justamente voy. El otro gran pilar que este señor pretende que se destruya es la educación. Por eso es el deterioro que hablábamos recién. Mm, Por eso los programas educativos o de la enseñanza pública, como deberíamos decir, son deplorables, sí, son tristísimos, por sí, decirlo de alguna sí, manera, porque han bajado a un nivel sí, que, como decimos ahora, salen los niños de sexto año sin saber leer y escribir, claro, salen del liceo sin poder componer una frase, sin tener una comprensión lectora. claro, Entonces, ¿cómo podemos? Claro, y eso es lo que ellos pretenden también con sí, esta batalla cultural. claro, El hecho de que, lamentablemente, y permítaseme la expresión, con todo respeto, de que las personas sean más ignorantes, de seguro, que los ciudadanos, de claro, que la gente, el pueblo sea más ignorante. ¿Para qué? mm, Para absorber lo que ellos pretenden sí, decir, imponer, porque obviamente que se mm, impone de alguna manera, mm, y de ahí entonces la calidad de lo que son los ciudadanos actualmente, claro, donde, como decimos, hemos bajado en el Uruguay de un nivel que frente a los países de América Latina, realmente Uruguay, ¿verdad? Y no es porque digamos, lo digamos con vanagloria, pero siempre fuimos destacados sí. dentro de América Latina, en todo lo que hablamos. Bueno, pues hoy estamos a un nivel, no sé con La cuál nivel te universidad, por parece, ejemplo, está a un nivel muy bajo. Yo no recuerdo el número, lo tenía, pero creo que está en el 90 y pico, puesto 90 y pico en América Latina. pero En por el eso mundo está, digo, está en el lugar 700 y pico, doctor. pero Claro, entonces a eso vamos. Quiero claro, decir que todos estos pilares que con esta enseñanza de Gramsci se pretende, ¿verdad? Hablamos como realmente el foco sí, importantísimo, principal, la familia. Destruir la familia sí, influye en la sociedad, sí, pero también en la educación. Al influir en la educación, lo que hace que entonces los ciudadanos sean más ignorantes o ignorantes en sí, determinados sectores de la sociedad. sí, Usted vio lo que está sí, sucediendo hoy. sí, sí, Es lamentable. es Bueno, lamentable. lo mismo, por supuesto, en lo que es la iglesia, aún de diferentes creencias, ¿verdad? Mm, Pero también, ¿por qué? Porque también saben que ahí es una columna fuerte mm, donde todos aquellos, ¿verdad? Que tengamos una creencia, tenemos un fundamento, mm, que es un fundamento sólido. Bueno, también ahí apunta mm, para destruir, sí. ¿verdad? Porque justamente eso es otra cosa que no se tiene que tener. Por Y ejemplo, como usted el dice, Papa actual de la Iglesia Católica, bueno, es de una falencia, de una debilidad doctrinaria impresionante. Es un Papa político más que otra cosa. sí, Fíjese que le sí, reclama a Europa que resarza de los daños de su colonización. Es de una ignorancia tan grande. Yo no sé qué pensará un historiador profesional de estos temas, ¿no? sí, Por sí, ejemplo, un sí, profesor de historia de las ideas también en una facultad, pero que sea serio realmente. sí, Bueno, sí, sí, doctora. Hay noticias buenas igual a pesar de todo, ¿no? sí, Dentro sí, de todo esto hay algo. Digo, exacto, yo sí, sé que no son muchas, pero hay. Por ejemplo, exacto, en una resolución sorprendente, esto ya me gustó por lo menos la manera de redactar, que todavía no sé por qué se encargan de poner el artículo determinativo femenino. Dice, en una resolución sorprendente, la presidenta de Honduras, el presidente de Honduras, no sé por qué la presidente. Lo de presidente está bien, sí, porque muchos sí, sí, dicen la sí, presidenta. Como usted sí, dice,
sí, se educa mal, se educa en ignorancia, ¿no? Se están educando ignorantes, se está inculcando ignorancia, sí, adoctrinamiento, les hacen perder el tiempo de los chiquilines, siguen embromando con el lenguaje inclusivo y entonces la tremendo, presidenta, la intendenta, el intendente, uruguayos, uruguayas, bueno, toda esa cosa que a mí sinceramente terrible. me da bronca, bronca me da. Sí, 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 En sí, una Rubén, resolución sorprendente dice, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sí, vetó después de sí. 5 meses la ley de educación que incorpora la ideología de género. Bien, Xiomara Castro. Qué bien, Exacto, Xiomara. exacto, exacto, exacto. Bueno, Es importante resaltarlo y adhiero a lo que usted dice, porque hicimos una introducción, digamos, negativa, pero sabemos que estamos en estas notas, en este curso que estamos haciendo, digamos, o este curso que hemos tomado para hablar, estamos queriendo y siempre tenemos un final positivo, sí, estamos tomando y dando luz, sí, arrojando luz sí, sobre lo que realmente queremos y vamos a lograr, sí, porque obviamente en ese objetivo estamos, de poder lograr algo que entonces haga que se renueve, ¿verdad? Que se reflote ah, aquellos valores, aquella educación, a que los padres tomen el papel que corresponde de acuerdo a la propia constitución y a las leyes, de ser educadores de sus hijos, de que la familia sea una buena familia bien formada como base de la sí, sociedad. A todo eso nos estamos encaminando, ¿verdad, Rubén? Cuando sí, hablamos de estas cosas y sí. tratamos de que los que nos escuchan y que los que nos ven puedan absorber, ¿verdad?, estos pensamientos y puedan ponerlo en práctica, más que nada. Claro. Cuando Porque yo vamos hablo, bien, vamos en buen camino. Recordemos exacto, que aquella representante de Nigeria, si no me equivoco, bueno, les paró el carro a todos en la ONU y le dijo lo terriblemente nefastos que eran porque estaban sí, estropeando la familia, por estaban estropeando la supuesto. libertad de la gente, de los niños. Bueno, Bueno, ahí de está, Nigeria, ¿no? Por allá Noruega dice, no, terminemos con los bloqueadores de hormonas porque esto está haciendo mal exacto, a la salud de los niños. El país abanderado del LGBT en sí, Europa. Bueno, dice, sí, terminemos sí, con esto. Suecia, lo mismo. Ahora, sí, Xiomara Castro, lo mismo. por Bukele en eso, El Salvador. ¿Será, será exacto, que los David, será que los sí, David están luchando contra sí. Goliat? Sí, 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 sí. Mire, y no sé si decirle que David contra Goliat. Permítame, capaz que acá, ¿sabe por qué? Mm, No me gusta representar a esto que estamos hablando como Goliat. mm, No, mm, porque Goliat era un gigante, ¿verdad? sí. Y seguramente con mucha fuerza y poder. Yo creo que esto que estamos hablando, Mm. Rubén, estos, no sé cómo llamarles, ¿verdad? Pero o esta doctrina o esta falsa doctrina que se trata de imponer y que abarca todos Una estos ámbitos para ideología hacer marxista revolucionaria. toda esta ideología, todos estos pensamientos marxistas, leninistas, gramscianos, etcétera, no son un gigante. Vamos a declararlo porque realmente ¿Le no le vamos parece? a dar la importancia. No, no, sabe que no. Mire que hay mucho poder en el mundo, está globalizado, Sí, y sí, hay poderes sí. económicos, Bueno, todas las bueno, multinacionales, todas LGBT, mire, mire que... ahí le digo que tiene razón en cuanto que ahí usted dio en el blanco de que el tema es el poder económico que tienen, Ah, del que se valen, del sí, que se valen. y se valen, y medios como este y este programa se pueden apagar de pronto porque no hay medios económicos. Y sin medios Bueno, económicos no se puede entablar una batalla bueno, pero cultural. digamos que no se van a pagar, que no se van a pagar, que Mm, vamos a tener la suficiente fuerza y la economía y los medios y las posibilidades para seguir adelante. ¿Sabe por qué? Por estos ejemplos que estamos viendo, como usted bien acaba de decir, en Europa, donde él es, ay, donde son Y esos bueno, yo me países voy a ir del a vivir, primer mundo. yo me voy a ir a vivir acá, entonces capaz que con Xiomara Castro tenemos más suerte, porque en Uruguay Bueno, la verdad que está complicado. no, 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 pero por eso digo, pero no Y nos vamos a vamos a vivir a abandonar. Honduras y trabajamos desde Honduras para acá. Bueno, podíamos hacerlo, porque mire, la esperanza, como dice ese refrán, es lo último que se pierde. Pero si nosotros tenemos estos ejemplos que son de esos países del primer mundo, como recién decía, ¿verdad? Como usted acaba de mencionar, que han dado marcha atrás. Y después de todo esto que hablaban del adoctrinamiento de los niños, del colectivo LGBT, de la hormonización, de la cirugía que Mm, para los adolescentes, para los jóvenes, ahora dicen no, eso es malo, eso es peligroso, no lo vamos a permitir. Derogaron las leyes, sí, sí. derogaron
las leyes, sí, Rubén, sí, derogaron las leyes. sí, Bueno, eso ha pasado en muchos estados de Estados Unidos también. sí, sí, En muchos estados han dado marcha atrás. sí. Bueno, y ahora estamos viendo aquí en América Latina. Mire, están Japón, llevando, Japón es otro buen ejemplo también. también es otro buen ejemplo. Y acá en América Latina, yo estoy en contacto con muchos países de América Latina, porque como usted lo ha dicho en algunas entrevistas anteriores, integro dos comisiones que están representadas en 22 países de América Latina, Claro. en España y en gente de habla hispana de Estados Unidos. Y estamos trabajando. Y mire, y están dando la lucha en México, en Colombia, en Chile, en Bolivia. Mm, Bueno, y ahora, como decimos, Honduras, tenemos ya sí, un resultado, sí, un resultado. sí, Ya se declara, o sea, que se veta, por lo tanto se declara que esa ley que introducía la ideología de género sí, no va a ser una ley que apliquen en Honduras, por ejemplo. perfecto. O sea, ya quien tiene el primer cargo en Mm, ese país, mm, Xiomara Castro dice esto no. ¿Y sabe por qué me gustó muchísimo sus argumentos, mm, sus fundamentos? En primer lugar, porque no transmite valores. Y claro, dijo, no transmite los valores que las familias claro, sostienen. claro, No transmite esos valores esta ley. Y a su vez que dijo en otro fundamento que esta ley no tiene el consenso de los padres, de las madres y de los padres mm, en lo que es educación sexual para sus hijos, porque debe haber una educación sexual integral en el buen sentido, claro. como Doctora, nosotros lo hemos hablado en otras notas también. ¿le parece este tema? Podemos tocarlo específicamente en una próxima columna, en los fundamentos de Xiomara Castro, detenernos en los Buenísimo, fundamentos, para buenísimo. explicarnos la posibilidad real que tienen los gobiernos, los países, para frenar esto y que entendamos Perfecto. que es a partir de los estados nacionales, soberanos, independientes, que esto se frena. Cuando se Exacto. ponen los pantalones largos, en este caso una linda pollera de pronto, porque es una dama, pero también usan pantalones, obviamente. Sí, cómo Pero no, cómo bueno, no. pero como tiene personalidad esta señora y ejerció la Sí, presidencia como hay que ejercerla, sí, bueno, les paró el sí, carro. Si varios sí, países se van sumando y le dicen, no, señores, en nuestro país no, el otro en nuestro país exacto. no, se termina, se Exacto. termina. Y permítame agregar para concluir, el otro fundamento importante es que los padres, o sea, las familias en Honduras, se unieron Claro, junto con aquellos que inclusive sin ser padres, pero tienen la misma convicción y opinan de la misma manera, y aquellos otros también, claro, gente que tiene su creencia, las iglesias y demás, todos juntos hicieron fuerza, fueron a ella y le dijeron, nosotros acá no estamos representados. Y ella claro, tomó sí, en cuenta lo que estas personas, esta parte del pueblo, que seguramente es una mayoría, sí. tomó en cuenta para vetar esta ley. O sea, me Prácticamente parece se dio muy bueno. una asamblea popular masiva, y eso es muy importante que pase. Lo mismo que vamos a tratar este tema, esta delicadeza, esta sensibilidad de temas sí que merecen plebiscitarse en todo caso, sí que Sí, merecen que el exacto, pueblo se exacto, eduque en estos temas, que el pueblo reciba noticia de lo que se va a hacer y no eso, a puertas cerradas. Discúlpenme la exacto, expresión, pero para que todos lo entendamos, en sí, el buen sí, criollo uruguayo, no a la sordina, no de costado, no a puerta cerrada y te voy legislando esta ley de género y esta otra ley de sí, género y sí, esta ley que sí, te saco al juez con sus atribuciones y te pongo una fiscalía. sí, Todo eso lo hicieron a espalda del pueblo. Y hoy estamos como exactamente, estamos en nuestro país. exactamente, Doctora, totalmente, muchísimas sí, gracias. Vamos a ir después punto por punto, por supuesto. Hoy hicimos una especie de visión general, que me parece muy bien, exacto, para reubicar exacto, a todos los que siguen este tema, para reubicarlos en qué tema estamos con la doctora Grisel Pereira. Después en la próxima le voy a consultar, bueno, toda su actividad. Sé que está ahora requerida por también instituciones en Argentina, en otros países de América Latina. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de un futuro, un eventual foro desde Libertas para tratar este tema de la educación y la enseñanza, la familia, la educación, el Estado laico, laicidad y libertad, todo lo que venimos tratando con la doctora Grisel buenísimo. Pereira. Uf, esto tenemos pero cantidad de tela para cortar, pero un montón de tela para cortar, y precisamente no es el género LGBT. Tenemos género, pero tenemos un montón de género, ¿no? Este género es de primera calidad. Ahí está, perfecto. Gracias, Y doctora. permítame Mm, que cierro
con una reflexión de las que a usted le gusta. Pero ¿por qué la reitero? Porque tiene que ver con la educación. Bien, Y justamente la mencionamos, creo que fue la anterior nota. La filosofía educativa de una generación será la filosofía de gobierno de la próxima generación. todo dicho, Abraham Lincoln. todo dicho. Lo había dicho la vez anterior. Un genio, Abraham Lincoln. Doctora, que pase muy bien. Realmente. Nos vemos en la próxima. Hasta la Seguimos próxima adelante, ¿eh? entonces. Vamos a una Así pausa sí. y continuamos.